Voy a retomar, antes de arrancar con la vida, brevemente con la vida de Spinoza y con sus hermosas ideas, voy a retomar hay un reel que circuló bastante, que no sé si lo han visto ustedes, pero que retomamos esta idea de Deleuze, que a su vez retoma Proust, que es, no deseo una mujer, deseo el paisaje que la envuelve y que mi deseo está llamado a desplegar. Al punto tal que, bueno, si no puedo desplegar o desenvolver ese paisaje, mi deseo se frustrará. Entonces, me interesa que nos quedemos con esta imagen del deseo como el despliegue de un paisaje, ¿sí? Es una imagen, como si fuese una pintura. Teniendo esto en cuenta, esta idea del deseo como despliegue de un paisaje, como algo que se envuelve y se desenvuelve, me interesa que vayamos a Spinoza como con este marco, este encuadre, esta pintura detrás. Incluso con esta pintura del Bosco que sugiere todo el tiempo gente que la pasa bomba y es rarísima. Esto también es muy interesante para el deseo, para desarmar un poco nuestras preconcepciones acerca del deseo. Baruch Spinoza, hijo de judíos sefaradíes, el mismo judío sefaradí. En 1653 lo excomulgan de la sinagoga de Ámsterdam a los 23 años y dentro del texto de la expulsión de la comunidad dice este extracto: por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza, con la aprobación del Santo Dios. Maldito seas de día, maldito seas de noche, maldito seas cuando te acuestas y maldito seas cuando te levantas. Que la cólera y el furor se desaten contra este hombre. Que el Señor no lo perdone, que se arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. A los 23 años, chau Spinoza de la sinagoga. Spinoza es un portugués que está ahí a los 23 años en Ámsterdam. Sus padres son judíos sefaradíes portugueses, una familia de marranos, que se van de Portugal a Ámsterdam también por la persecución de la Inquisición en ese contexto, una Inquisición católica, la Iglesia Católica. Nietzsche diría, bueno, Platón es cristianismo para el pueblo, ¿no? Platón es cristianismo para el pueblo. La Iglesia Católica es la institución más estable de nuestra civilización y en ese momento, arrinconada por un aristotelismo en crisis, comienzan los 3 grandes siglos de procesos inquisitoriales. En ese contexto, la familia de Spinoza huye de Portugal a Ámsterdam un poco a reconfortarse en su propia comunidad, y la propia comunidad expulsa a Spinoza a los 23 años. Se dedica luego a pulir lentes. Qué loco que un visionario, un pensador que ofrece ideas que básicamente se trata de limpiar nuestra mirada, se haya dedicado a pulir lentes después. Y no había escrito ningún libro todavía. Quedaban por ser escritos la ética demostrada según el orden geométrico, el tratado teológico político, la reforma del entendimiento, textos fundamentales de la filosofía moderna inicial y totalmente radicales y revolucionarios. O sea que no se tiró para atrás en absoluto. Lo echaron con todas estas maldiciones de por vida y el tipo resistió e insistió bastante en sus propias ideas. En relación a esto me gustaría primero que nada que pensemos la vida de Spinoza o la expulsión de Spinoza de la comunidad judía en 3 grandes herejías. Digamos, ¿cuál es el problema con Spinoza? La primera herejía tiene que ver con la cuestión ontológica. Tiene una fórmula muy sencilla y al mismo tiempo muy compleja. Dios es la naturaleza. Esa fórmula súper sencilla desafía totalmente la lógica de la trascendencia y de la construcción de la religión y del sentido ontológico, de la teoría del ser en nuestra cultura, en la cultura occidental.
Si Dios es la naturaleza, no hay una separación entre Dios y sus criaturas. Si Dios es la naturaleza, entonces no hay algo así como dos mundos, sino que lo que tenemos, como en Plantoken teníamos dos mundos, el mundo trascendente, el mundo de las ideas, y el mundo material, el mundo sensible, nuestro mundo, que es un mundo aparente. O sea, nuestra cultura se erige, se instituye sobre la dualidad y la institución de la trascendencia. Y Spinoza, en el siglo XVII y también en el siglo XVI, otros pensadores, empiezan a pensar que en realidad el ser está todo aplanado. Está todo aplanado, no hay jerarquías de seres. No es que Dios tiene una existencia mayor, no tiene un estatus, su existencia mayor a la de sus criaturas. Está aplanado. Si Dios es la naturaleza, estamos ante un monismo panteísta. El monismo panteísta lo que va a decir entonces es, no hay separación. Si todo es naturaleza, todo es una gran sustancia infinita que no para de crear, que no para de producir, que no para de expresarse y que tiene infinidad de atributos. Si vamos a creer en un Dios, creamos en el Dios de Spinoza, por favor. En este Dios, que es la naturaleza o la sustancia, que avanza, que deviene, que crea, que se expresa, está, por supuesto, es una formación eterna, no está en el tiempo. Es un puro devenir expresivo que va mucho más allá de cualquier temporalidad porque está en el infinito. Dentro de la sustancia infinita está todo lo que conocemos en cualquiera de sus versiones ontológicas. Una botella, Messi, un recuerdo, un poema. Nosotros acá... La idea de Messi. La idea de Messi. La idea de Messi. Messi no existiendo, Messi existiendo, Maradona, Susana, un mundo sin Menem, todo existe adentro de la sustancia spinociana, las peras y los días jueves, todo existe adentro de la sustancia spinociana y dentro de la sustancia, los seres que nacemos y morimos constituimos el modo finito. Somos modos finitos adentro de la sustancia infinita. Otra herida narcisista, ¿no? Que somos modos finitos del ser, como hay otros, como este vaso o un árbol, modos finitos del ser, ¿sí? Modos finitos del ser en la misma categoría ontológica que cualquier otro modo finito. Entonces, está aplanado Dios y también nosotros estamos aplanados en relación a la desjerarquización del mundo humano respecto de otras formas de vida. Esto es muy interesante porque va un poco también a la segunda herejía. Sí. Antiespecismo en el siglo, no sé, 1600. Sí, creo que acá hay tela para cortar en varios juines. Una de las consecuencias morales más, más fuertes y que nosotros mismos podemos pensar en relación al panteísmo monista espinociano es que no hay ningún Dios al que le interese nuestro sufrimiento. No va a haber a través del sufrimiento ni del dolor ninguna recompensa. Sufrir, doler o tener malas experiencias no le sirven de nada al sujeto y a Dios no le significan nada. No hay nada en el sufrimiento de lo que aprender. Y esta es una posición muy radical y muy difícil de aceptar muchas veces, porque muchas veces pensamos que la única manera de entender por qué sufrimos es sacarle alguna lección al sufrimiento. Bueno, no tiene sentido. Del sufrimiento, no se aprende nada, dice Spinoza. Vamos a volver sobre esto para entender qué otras consecuencias o aspectos puede tener. Pero centralmente el sufrimiento no es un modo de que será, no hay nada que luego obtendremos como recompensa por sufrir. No hay un Dios moral que esté observando nuestras conductas, entonces ahí ya empieza a ser más difícil pensar el deseo en relación a la culpa y el miedo. Porque si no tenemos un Dios moral que esté observando y que sea de otra naturaleza, que sea eterno, infinito, omnipotente, bueno, omnisciente, omnipresente, si ese Dios ya no existe más y que nosotros estamos adentro de esa panza infinita que es la sustancia y somos nosotros mismos naturaleza, igual que Dios que es naturaleza, entonces la culpa, el miedo, el dolor empiezan a cambiar de sentido, empiezan a transformarse, a moverse.
en su lógica, en su justificación.